Bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Estamos recontra felices de que estés con nosotros en YouTube o en Spotify, de donde sea. Soy Sebastián, ella es mi esposa Andrea y te damos la bienvenida a la familia Bye. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bien. ¿Cómo te sentís? Me siento expectante de este mensaje, como así... Con expectativas. Como que algo Dios va a hablar. Sí, el día de hoy vamos a tener un episodio súper lindo, súper especial, así que muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos. No sé si estás tal vez yendo a algún lugar, Manejando, escuchándonos en el carro. Atender el camino. Si estás manejando, no mires tanto la pantalla. Pero es un honor para nosotros, un privilegio acompañarte en tus días, mientras cocinas. Muchos nos dicen que nos escuchan mientras van al trabajo, a la escuela, a llevar a los niños. Y así que muchas gracias. Es como que los podcasts en sí se han vuelto como compañeros en nuestras vidas. Y vos sabes que a mí me gusta porque a veces tenemos tanto tiempo y o sea, está muy bueno escuchar música, pero tal vez esos tiempos que a veces cuando yo me voy manejando también me gusta poner podcast. Okay. Va de podcast específicamente. Escuchas Va de podcast, wow. No, mentira. Anoten eso. Se autoescucha. Escucha, wow, qué bueno está esa parte. Sí, no, pero es como que también es un tiempo para aprender. Así que bueno, recomendado. Es cierto, o sea, hay que aprovechar esos lapsos de tiempo que tenemos en el manejo. Y también para estar con Dios, ¿verdad? Para hablar con Dios. Obviamente, porque creo que lo dijimos en los podcasts anteriores, aprovechar esos tiempos libres. Que tengamos tiempo libre no quiere decir que lo podemos mal usar. Eso. Creo que hay que aprovechar esos tiempos libres cuando estamos manejando, en el gimnasio y obviamente escuchar música y todo está lindo. Pero también aprender, estudiar la Biblia o la Biblia audible incluso, o podcast, lo que sea, eso es buenísimo. Recomendado. Y así que bueno, queremos comenzar con el episodio de hoy. Está muy bueno, así que si estás tomando nota, por favor toma porque estoy segura que Dios va a hablar a tu vida. Tus agendas, nos encanta cuando escriben. Acuérdense también, y quiero recordar esto por ahí, si no saben, si es primera vez que estás aquí en Vibe Podcast, al mismo tiempo que el episodio estamos enviando las notas de estos episodios que usualmente contienen información distinta a lo que hablamos o información extra. Entonces eso te puede ayudar a profundizar más en los temas porque como va de podcast, nosotros no solo queremos venir acá con Andrea a conversar de qué tan lindo está el día hoy. Nosotros queremos venir a estudiar la palabra de Dios juntos y a crecer en sabiduría y en conocimiento. Y sentite, por favor, con toda la libertad de usar esas notas para tus grupos pequeños, para estudiar con tus amigos, para alguna prédica también, obviamente. ¿Por qué no? Como quieras usarlo. Puedes imprimirlo. Es un recurso que queremos bendecirlos. Así que bueno. Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Me encanta, empecemos directo al punto. Directo al punto. Algo que me gusta mucho son los jardines. Ok. No sé a vos. Me gustan. No soy muy buen jardinero. Eso sí, tenemos que confesar. No somos con Seba, no sé, tenemos que orar más. ¿Orar? Nuestros jardines como que no... O que Dios nos dé como que esa gracia jardinera. Ay, Señor. A mí me encantan los jardines y me imagino que para muchos también, para las personas, porque... Es lindo ver un jardín. Ahí nos damos cuenta que ya estamos viejos. Porque ¿verdad? Nos gustan los jardines. Cuando te gustan las plantas ya es porque ya estás de edad avanzada. Pero la historia de la Biblia comienza en un jardín. Y era el jardín del Edén donde dice que Dios y el hombre caminaban juntos. Y Edén significa un lugar, literalmente la palabra Edén significa placer y deleite. Entonces Dios planta este huerto, este jardín... que era literalmente un paraíso terrenal. ¿Qué habrá sido, no? Dios plantó, dice que un montón de árboles hermosos, dice la Biblia. Y Dios crea este jardín, este lugar, primeramente un lugar de encuentro. El Edén dice que era un lugar de encuentro con Dios porque dice que Dios caminaba por ahí y Adán y Eva podían hablar con él. Entonces el Edén era este lugar de encuentro con Dios. El Edén también era un lugar de provisión total, donde Dios les proveía a ellos todo lo que necesitaban. Tenían alimentos, tenían seguridad, estaban seguros ahí. Era como un lugar perfecto. Era el lugar perfecto. Sí. Pero también el Edén era un lugar de vida, un lugar donde ellos podían tener literalmente la vida de Dios en ellos. Y esto lo hacían de una forma muy, muy interesante. Yo creo que Dios, muy creativo,
planta, dice que entre todos los árboles que planta, voy a leer Génesis 2:9, dice el Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Wow. Y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué increíble. Vamos a parar ahí un rato porque muchas personas no saben que había 2 árboles principales en el Edén. Claro. Viste que siempre decimos el árbol de la fruta prohibida donde comieron Claro, Adán y Eva. lo que comieron. ¿Verdad? Entonces yo siempre decía, bueno, era ese árbol. Pero en realidad eran 2 árboles Había otro. principales. O sea, entre los muchos que habían 2 que eran Claro. los principales, que estaban en el medio del huerto. Claro. Uno era el árbol de la vida, que dice que ellos podían comer de ese fruto. Y como que se estima que este fruto de este árbol renovaba la vida de ellos. Entonces Claro. ellos podían tener como vida eterna. Claro, era como un árbol, no se sabe bien, ¿verdad? Teológicamente, pero era como un árbol especial que el fruto de ese árbol es como que, no sé, le daba todo lo que el cuerpo necesitaba para estar regenerándose y permaneciendo. Eso, era como que sus frutos les permitía a ellos vivir eternamente, o sea, no morir. No Qué increíble. Está loquísimo. Pero luego está este árbol, el árbol del conocimiento del bien y Sí. del mal, que Dios les dijo que de ese árbol no podían comer, porque si comían ciertamente iban a morir. Y obviamente Dios puso ese árbol ahí intencionalmente porque era una forma de que ellos tengan la libertad de elección. Les dio como la libre voluntad para que ellos decidan si comer o no comer. O sea, Dios muy justo, con mucha justicia hizo esto para que ellos puedan Claro, decidir. o sea, eso nos recuerda que Dios es un Dios que respeta y que en cierto sentido Él nos dio una libertad por la cual vamos a rendir cuentas. Total. A mí me encanta siempre porque siempre se habla de cómo puede ir unida la soberanía de Dios, de que Él es soberano y Él controla todo, pero cómo podemos que al mismo tiempo esté su soberanía y la libertad del hombre. Total. Porque uno parece que son opuestos, no, si Dios es soberano, entonces el hombre no es libre, pero no, la Biblia enseña a los dos, que Dios es soberano sobre la creación, pero al mismo tiempo Dios dio al hombre la libertad y las consecuencias de sus decisiones. Claro, entonces eso está bueno porque Dios pone este árbol, que se le dice el árbol prohibido, con los frutos prohibidos, para que ellos decidan si querían comer o no comer. Y hablando de árboles, hay unos datos curiosísimos Sí, esto está de la bueno. Biblia que estaba estudiando esta semana y dije, tenemos que compartir esto con la gente del podcast, porque aparte de Dios y de los humanos, los árboles son el ser vivo más mencionado en la Biblia. Wow. O sea, la Biblia habla desde principio a fin de árboles, muchísimo. Justamente antes de comenzar de grabar el podcast, le conté a Sebas que en Jueces hay una conversación de árboles. Es rarísimo. Está rarísimo porque el olivo empieza a hablar con la ¿Qué higuera. capítulo exacto era? Ay, acá creo que lo tenía. Era Jueces 9 del versículo 8 al 15. Vayan a leerlo. Los árboles empiezan a charlar entre ellos. Y tienen una conversación bien interesante. Pero la Biblia habla muchísimo de árboles. Incluso muchos dicen que la anatomía o como que los seres humanos se parecen un montón a los árboles. Claro. No sé si alguna vez viste esa imagen en Google de cómo Vi. nuestros pulmones Sí. se parecen a árboles. A la ramificación de los árboles, como a las ramas, a la estructura. O sea, es como que tenemos 2 árboles acá Literal. en el pecho, como que los pulmones. Es Vamos una a poner cosa... la imagen acá en la pantalla. Vamos a poner las imágenes para que puedan ver. Pero, por ejemplo, en el jardín del Edén era puro árboles y principalmente estos 2 árboles. Y hablando como que una pausa de los árboles. Sí. Yo no sé, pero hay algo que pasa, no sé si a todos le pasa, pero a mí me pasa cuando estoy en los árboles, o sea, en el ¿Verdad? bosque. Sí. Es como que el bosque en sí, donde están los árboles, es como que algo pasa, no sé, hay algo especial ahí. Jesús oraba en el bosque, en el huerto de Getsemaní. O sea, había algo ahí y creo que hay algo en el bosque que conectamos, ¿verdad? Sí. Increíble. No, es increíble. Y te vamos a contar unos datos curiosos para que conozcas. Sí. Dios decide encontrarse con Moisés a través de un árbol Una zarza. que no se consumía, la zarza ardiente. Entonces Dios decide hablarle a Moisés a través de un árbol. Literal. Jesús muchas veces compara el reino de Dios como una semilla que luego se convierte en un gran árbol y dice que hasta los pajaritos vienen Y y anidan. hacen sus nidos en sus ramas. Otra vez vemos árboles.
Las parábolas de las semillas, ¿te acordás que Literal. dice que nuestro corazón son como esa tierra donde las semillas se tiran? Entonces, nuestro corazón es como que la condición y esa Donde puede tierra crecer donde puede crecer un árbol. Híjole. Luego Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. La vid Claro. era un árbol, un arbusto. Se comparó con un árbol Y otra Jesús vez. dijo otra vez, yo soy la vid y ustedes son las ramas, aquellos que permanecen en mí. O sea, yo decía, otra vez, Señor. Un árbol. Un árbol. Pero sigue, escuchen esto. Dice, Jesús también dijo, yo soy la puerta. Y las puertas están hechas de árboles, de madera. Híjole. El Salmos 1, el famoso Salmos 1 que dice que aquel árbol plantado junto a las corrientes del agua es la condición ideal espiritual del hombre. Claro. O sea, el Salmos 1 es la condición ideal del espíritu de un hombre. O sea, si vos querés saber o vos querés apuntar algo en tu vida, lee el Salmos 1, que esa es como que la condición espiritual ideal. ¿Y cómo dice? Que es como un árbol Es como un árbol plantado Otra vez junto a nos las corrientes. compara con árboles. Nos compara otra vez con árboles. Pero espera, mira esto. Se está poniendo Jesús, bueno. ¿qué fue? ¿Cuál fue el Carpintero. trabajo de Jesús? Jesús, yo digo, algo hay, como vos decís, con Con los los árboles, árboles. que Jesús amaba trabajar con árboles. Porque imagínate, o sea, él era carpintero. ¿Cuántas veces tuvo que haberse ido al bosque Claro. y haber trabajado Cortado con madera? Se me viene ahora capaz. Jesús por 30 años moldeó maderas, donde después por 3 años moldeó corazones humanos. Totalmente. Que es como madera otra vez. Sí. Wow, qué loco está esto. Y finalmente Jesús muere en un árbol. Jesús muere en un madero que estaba hecho con árboles de esa época. Y se dan cuenta como, oye, o sea, todo se conecta con los árboles. Y hay algo que Dios nos quiere hablar. ¿Y por qué te contamos todo esto de los árboles? Aparte de que es súper interesante cómo la Biblia conecta los árboles con Jesús, con el reino de Dios, con nosotros. Hoy tal vez ya no tenemos un Edén físico, un Edén donde hay muchos árboles, pero sí tenemos un árbol de vida del cual podemos comer sus frutos y tener vida eterna. Wow. Y el árbol de la vida que tenemos hoy, el Edén que tenemos hoy, es Cristo Jesús. Wow, Cristo amén. Jesús es el verdadero Edén. Es ese lugar de placer, de deleite, de seguridad, de descanso, De vida. de provisión total en donde podemos ir nosotros y comer de sus frutos y así tener vida eterna. Amén. Jesús es el verdadero Edén. O sea, Él se hizo el Edén para volver otra vez. Porque, y no sé si lo llegamos a hablar acá, pero ¿viste cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el original? La Biblia dice que vino un ángel y Dios los quitó del Edén. Fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios tuvo que quitarlo y puso un ángel que guardaba la entrada del Edén con espadas de fuego. Pero la Biblia nos explica el por qué. Porque a veces pensamos, fue porque pecaron, Dios les sacó. Sí, claro, el pecado fue lo que ocasionó, pero Dios no los quitó por el pecado. El pecado fue lo que hizo que Dios le quitara, pero la razón por la cual Dios le quitó, dice ahí mismo en Génesis, que donde Dios dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, por tanto, tenemos que quitarlo a no ser que extienda su mano, tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, lo que Dios estaba haciendo, no solo lo estaba castigando al hombre por su pecado, lo estaba guardando al hombre. O sea, el quitar al hombre del Edén fue un acto de amor. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera quitado, Adán y Eva, después de haber comido el fruto del bien y del mal y haber muerto espiritualmente, podían haber ido extendido su mano, agarrar el fruto de la vida y iban a vivir para siempre condenados. Wow. O sea, iban a vivir por toda la eternidad con la muerte espiritual sin poder estar en conexión con Dios. O sea, eso sí iba a ser lo peor que nos pudo haber pasado como raza humana. O sea, vivir eternamente con esa condición ya. Eternamente desconectado de Dios. Entonces, fíjate, uno se dice, ay, ¿por qué Dios hizo eso? Y mucha gente no sabe, yo siento que mucha gente no sabe esto porque dice, bueno, Dios le sacó de ese lugar. O sea, Dios literalmente le estaba librando para que el plan redentor pueda hacerse vigente en ellos otra vez. Claro, fue un acto de amor. Es como a Jeremías, nuestro bebé, que
capaz él de repente ve un dulce chiquitito y él lo quiere y yo le tengo que quitar ese dulce y para él me quitó, me sacó y llora. Pero lo que no entiende es que yo le estoy guardando de algo que se puede atorar en él, lo puede hacer mal. Entonces, ¿me entendés? Eso fue lo que Dios hizo en el Edén. Dios quitó por amor. Claro, porque de nuevo te decimos, este árbol de la vida, si vos comías, era como una renovación de la vida eterna en vos. Entonces imagínate ellos con el pecado en su corazón, comiendo del árbol de la vida, vivir eternamente en condenación. Imagínate. Dios les libró. Claro. Y ahora volviendo un poco al inicio y de por qué Adán y Eva comieron este árbol prohibido. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Uno puede dar muchas respuestas. Esto escuché, antes de que siga, este día escuché un mensaje de R.C. Sproul que él decía, ¿cómo fue que Adán y Eva comieron y pecaron si en ellos no había todavía el deseo por el pecado? O sea, ¿cómo fue que se dieron a la tentación y su corazón se inclinó hacia el mal si aún no había mal en ellos? Es interesante, ¿no? Preguntarnos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué comieron? Y investigando, orando, leyendo, uno puede dar muchas respuestas. La primera de ellas, obviamente, por curiosidad. Lo primero que se te viene es por curiosidad, porque dice que las frutas de este árbol prohibido, del conocimiento del bien y el mal, eran muy llamativas. Jugosas. O sea, se veía bueno. ¿Qué habrá sido? Muchos dicen que es manzana, pero algunos teólogos dicen que no era manzana. Una sandía por ahí. No, imagínate. Puede ser que comieron por curiosidad. Otra opción puede ser por la tentación, porque fueron tentados a hacerlo. Engañados. Dice que la serpiente era el de los animales más astutos. O sea, como que la serpiente vio la manera de hacerles caer en este pecado y de desobedecer a Dios. Claro, los engañó. Los engañó. Esa puede ser una opción. Puede ser una opción. Y otro, porque como les dijimos, porque se veía mejor. Tal vez el fruto del árbol de la vida no era como muy llamativo a la vista como este otro árbol. Entonces tal vez la serpiente ahí aprovechó y el pecado lo que hizo en ese momento, y la serpiente al engañarles les dice, con que Dios les dijo que no coman de ningún fruto. O sea, ya le empieza mintiendo. Ahí ya fue una mentira. En la cara, porque Dios en ningún momento le dijo que no pueden comer. Claro. Dios les dijo, claro que pueden comer de todos los frutos del árbol y del huerto, menos de este. Y ella empieza mintiéndoles en ese momento. Es como que el diablo quiso probar a ver qué tanto sabía Eva. ¿Qué tanto sabía Eva? Quería ver, a ver si, ok. ¿Qué tanto conocía de la verdad? Porque yo creo que muchas veces caemos en las mentiras del enemigo porque no conocemos la verdad de Dios. Y al no conocer lo que Dios ya nos dijo en su palabra, vamos a caer a la primera mentira del diablo. Y yo creo que como iglesia, como cristianos, muchas veces caemos tan fácilmente y somos presa fácil del enemigo porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces no tenemos cómo refutarle sus mentiras porque no comemos de la verdad. Claro, estos días justo lo hablaba eso con un amigo de lo importante que es conocer las profecías bíblicas. Por ejemplo, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, los autores de esos libros todo el tiempo están citando las escrituras. ¿Te diste cuenta, Lucas? Cada rato, porque en la escritura se ha escrito tal cosa, tal cosa. Sí. Entonces, como ellos conocían las profecías de las escrituras, ellos podían reconocer lo que estaba pasando en el momento. Pero si tú y yo no conocemos las profecías de la palabra y las escrituras y sucede algo profético, yo no me voy a dar cuenta. Claro, porque yo no conozco lo que está escrito. Y qué importante es por eso. Y eso es lo que le pasó a Eva y a Adán y Eva en ese momento, que la serpiente les engaña y ellos comen del fruto que no tenían que comer. Pero yo creo que también una de las razones por las que ellos comieron del árbol que no debían comer es que gradualmente, tal vez no fue en el momento, tal vez fue varios días, varias semanas, que ellos dejaron de mirar al árbol de la vida como su fuente total de nutrición y provisión. Ahí está. Como que hubo un momento que ellos se desenfocaron. Como que empezaron a mirar el otro árbol. O se acostumbraron. Al árbol de la vida. Se acostumbraron al árbol de la vida. Y ahí fue cuando gradualmente, tal vez no fue de un día para otro, sin darte cuenta, cuando dejas de mirar a Cristo como tu fuente de plenitud, de deleite y de placer, empezás a mirar otros árboles que son muerte para tu corazón. 1% a la vez. O sea, así va cambiando nuestra brújula.
sin darnos cuenta ya hace rato nos estamos apuntando al norte. Y si uno no es intencional en mirar a Cristo, vas a caer muy fácil en la tentación. Por eso vos tenés que ser intencional en decir, yo necesito mirar a Cristo. Yo necesito comer de las palabras de Cristo. Yo necesito comer del árbol que Él me está ofreciendo. Porque si no, cualquier fruto que te ofrezcan de mentiras, de pecado, de idolatría, de cualquier cosa, te va a tentar, te va a llamar la atención. Porque al sacar los ojos de Cristo, perdemos el rumbo. Claro, porque a veces podemos acreditar, Adán y Eva cayeron y le acreditamos toda la culpa al diablo, no porque el diablo le engañó, por eso cayeron, porque el diablo les jugó una mala pasada, pero la realidad es que no fue esa la culpa. Obvio que el diablo tuvo la culpa por mentir, pero la razón fue, si estaban frente al árbol del bien y el mal, quiere decir que no estaban frente al árbol de la vida, porque si estaban ocupados frente al único árbol que les daba vida, no iban a tener tiempo para ir al árbol del bien y del mal. Sí. O sea, te das cuenta que claro, fueron engañados, sí, pero una vez que dejaron de mirar al árbol que se suponía que debían estar mirando, que era el árbol de la vida, que en este caso representa a Cristo. Cristo. Y ahora la pregunta que te queremos hacer es, ¿de qué árbol estás comiendo tú? Tal vez ya no, obviamente no estamos hablando de qué fruta estás comiendo, sino ¿de qué te estás llenando? Porque si no te estás llenando de Cristo, te estás llenando de otras cosas. Sí. Te estás llenando de árboles que son muerte para tu espíritu. Porque todo lo que somos lo que comemos. Entonces, y eso puede ser en lo físico y en lo espiritual. Si tú comes mal físicamente, si tú te llenas de comida chatarra, comida con grasas saturadas, tu salud te va a pedir socorro a gritos. Eso va a reflejar. Eso se va a reflejar en tu salud a lo largo de los años. Y es lo mismo con tu espíritu. ¿Qué estás comiendo? Si no te estás llenando de la palabra de Dios, ¿qué está llenando tu espíritu? Claro. ¿Qué está llenando tu mente? ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Qué está llenando tus palabras? Entonces, ahora la pregunta que tenés que hacerte y que tenemos que hacernos es, ¿de qué estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? Se me viene este versículo donde Jesús dijo que el ojo, los ojos, son la lámpara del cuerpo. Si mis ojos son buenos, todo el cuerpo va a disfrutar la luz, pero si mis ojos son malos, todo el cuerpo va a andar en tinieblas. O sea que, en otras palabras, que creo que esto es tan importante, amor. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy contemplando? O sea, ¿en qué estoy fijando mis ojos? Porque si fijo mis ojos en aquello que no se suponía que yo debería estar mirando, esas van a ser las consecuencias que voy a tener. Porque a veces como cristianos hemos sido salvos por la gracia de Jesús. Ya estamos en Cristo en el Edén. Pero en vez de estar acudiendo al árbol de vida a Cristo, estamos mirando y fijando nuestros ojos en otros árboles que no nos satisfacen, que no nos convienen, que puede que en el momento se vea apacible, apetible, ¿cómo se dice? Apetitoso. Delicioso. Vamos a decir delicioso. Que no se ven delicioso, pero yo como de eso, ¿entendés? O sea, sigo acudiendo a eso. Entonces, me encanta ese versículo que Jesús dijo, la lámpara del cuerpo son los ojos. Lo que yo dejo entrar por mis ojos, lo que yo miro, lo que yo decido contemplar, va a ser lo que yo voy a... Y vos sabés que esta semana estaba pensando justamente con lo que decís, tal vez ese árbol del cual ellos comieron, les dio cuánto tiempo habrán comido y tal vez fue rico, pero ¿cuánto les duró? 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos de como, ay, qué rico, mira. Y toda una vida. No una vida. O sea, miles de generaciones por ese momento de, ay, bueno, me saqué las ganas, ya está, lo comí. Entonces, no cambies el propósito de Dios, y esto siento decir fuerte, se me vino muy fuerte ahora eso. No cambies el propósito que Dios tiene para tu vida por 5, 10 segundos de placer y decirte, ay, me saqué las ganas, ya está. Y la culpa del pecado en ese momento se te cae y dice que ellos miraron y dijeron, estamos desnudos. En ese momento ya el pecado empezó a corromper su corazón. Y ahí se dieron cuenta qué hicimos. Entonces, muchas veces, y esto es bueno aprender de Adán y Eva, porque tal vez, es cierto, comieron, disfrutaron, tal vez era rico el fruto. Pero ¿y las consecuencias? Ahí está. El pecado que entró en la humanidad, desobedecer a Dios y todo lo que pasó por tantos pocos segundos de placer. O sea, pregúntate eso. Si lo que vas a hacer te va a dar placer por un segundo, no lo cambies por un propósito eterno. No converses con el enemigo.
No converses con el enemigo, porque el enemigo te va a querer engañar aún conversando con él. Fíjate que Eva le dijo, no. Le respondió bien Eva la primera vez. Le dijo, no. Podemos sí comer. Lo que no podemos es porque dijo, si comemos vamos a morir. Y se puso a hablar con la serpiente. Qué más grande error. Eso lo podemos decir cuando ya te pasa algo por la mente que tú sabes que es un no, pero tú decides seguir intentando mentalmente, ahí te estás poniendo a conversar con Satanás. Cuando tú, ya a la primera tú dices, no, eso no, pero después dijiste, bueno, espera, ese pensamiento ya es una conversación con el enemigo, con las semillas que el diablo ha plantado en tu mente. Y ahí el diablo le responde y dice, no van a morir, tranquilo, porque el diablo, y me encanta esto porque dice que el diablo le dice en ese momento, no van a morir. Claro, el diablo estaba hablando físicamente, porque le importa la carne al diablo. En ese momento su cuerpo no murió, pero su espíritu murió. Por eso después cuando Pedro le dijo, mira, miles de años después, Pedro le dijo a Jesús, de ninguna manera vas a ir a la cruz. Él que le dijo, Satanás, apártate de mí, porque solo buscas las cosas de los hombres. O sea, solo te enfocas ¿en qué? En el ahora, en la carne. Así como en Génesis le dijo, no vas a morir, pero ignoró la muerte espiritual. Claro, no es que iban a caer muertos en ese momento, en lo físico, pero ahí su espíritu empezó a morir. Sí. Porque ellos tenían espíritu, o sea, en el Edén era literalmente la vida de Dios que ellos tenían ahí, la vida perfecta. Sí. Pero tenemos esperanza gracias a Cristo porque al final de la Biblia termina otra vez en un Edén, en un nuevo jardín en donde todas las cosas van a ser restauradas. Amén. Y donde en Apocalipsis 22:2 dice que va a haber este árbol de la vida, va a estar ahí dándonos la vida de Dios. Y dice así, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Otra vez el árbol de la vida va a estar ahí presente, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Wow. Y sabes, yo siento que no tenemos que tal vez esperar cuando vayamos al cielo para poder disfrutar de este jardín y del Edén. Hoy podemos disfrutar de la vida de Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Él es el verdadero Edén. Jesús es ese lugar de placer y de deleite. Jesús es la vida de Dios para el mundo. Claro, por eso Jesús dijo, el que come de mí y bebe de mí tendrá vida eterna. O sea, literal, ya más explícito no puede ser. O sea, Jesús vino a decir, a gritar, decirte, hey, yo soy el árbol de vida que Adán y Eva ignoraron en el Edén. Yo soy. Y hoy podemos comer de él, participar en él. ¿Cómo? Creyendo, confesando con nuestra boca que él es el Señor y rindiendo nuestras vidas. Y así también como la presencia de Dios, yo lo veo mucho y me gusta hacer gráfica como un jardín. Cuida ese jardín. ¿Cómo estás cuidando la presencia de Dios en tu corazón? Celosamente tenemos que cuidar y regar de este jardín en nuestro corazón. Porque hoy ya el Edén no es físico, pero es espiritual. ¿Cómo estamos cuidando nuestro jardín, nuestro Edén? Hay que regarlo. ¿Cómo lo regamos? Con el agua de vida, que es la palabra de Dios, dándole nutrición, dándole alimento a través de la palabra. Cuida tu jardín, cuida el Edén que Dios puso en ti. Wow, esto me predicó hasta a mí, acá estoy cuidar nuestro jardín. Pero wow, qué episodio tremendo, qué datos más curiosos, qué verdad tan profunda. Solo puedo decir gloria a Dios por la Biblia, la palabra, que tanta verdad hay. Pero bueno, queremos que te vayas con esto en tu corazón, que Cristo Jesús es el Edén, es el árbol de vida. Una cosa que a mí me encanta esto porque es muy gráfico y nos ayuda a cuidar y amar nuestro Edén, a Jesús. Así que, ¿cuál es el hashtag de hoy? Hashtag de hoy. Vos tenés que poner, a ver, ¿cuál? ¿Volvamos al Edén o volviendo al Edén? Volviendo al Edén, me gusta. Dale, hashtag volviendo al Edén. Volviendo a la esencia del Edén. Sí, los que les gusta más largo. Bueno, familia, les queremos un montón. Cuiden sus jardines físicos y también del espíritu. Eso. Y bueno, les amamos y como siempre te esperamos el próximo viernes aquí en Bae Podcast. Ahí nos vemos. Chao.